Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Continuamos con nuestros temas de nuestra Academia para la Vida. Hoy nos toca hablar lo del alma. Creo que la semana pasada hablamos del espíritu del hombre, ¿no es así? Un poquito de recordar aquello es el hombre interior que tiene la capacidad de comunicarnos con Dios, es decir, nos comunicamos con Dios por medio de nuestro espíritu. Entonces, literalmente llegamos a entender de que es aquello que el órgano que habla con Dios por nosotros y nos hace entender las cosas de Dios a nuestro favor. Es decir, es el órgano donde se determina si hay vida en esa persona. Ahora, ¿cómo se sabe si tiene vida? Proverbios 27 dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, es donde Dios escudriña lo profundo del corazón del hombre. Qué interesante es que llegamos a entender de que a través de nuestro espíritu somos uno solo con Dios. Es ahí donde Jesús plantó, ¿sí?, su simiente, su Hijo Jesús, en nosotros, en nuestro espíritu. Qué interesante es que nuestro espíritu está compuesto de comunión, de intuición, de ciencia, de mente, del espíritu, de sentidos del espíritu y el asiento del poder y la herencia. Es un estudio muy profundo acerca del espíritu y no nos daría todo el tiempo, ¿verdad?, para hablar de ello, pero muy pronto hablaremos de este tema cuando ya estemos en un determinado tiempo, es decir, esto lo hacemos ya en vivo, ¿no? Es una tremenda enseñanza donde logramos a captar para que nuestro espíritu entonces se libere por completo y llegue a conocer todo lo de Dios. Pero hoy hablaremos del alma. El alma es el asiento de la voluntad, es el asiento de las emociones y de la mente. Es decir, el alma es la parte del hombre que nace de nuevo y que necesita ser renovada y transformada por la palabra de Dios. Es más, dice el libro de Romanos, capítulos 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que a través de la renovación de vuestro entendimiento, vamos a entonces entender, comprender cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Bueno, si el alma es el asiento de la voluntad, ¿qué es la voluntad? Es la parte de la persona donde reside la capacidad de decidir, es decir, ¿qué va a decidir? ¿Qué camino va a tomar? ¿El bien o el mal? Es decir, es la fuerza que abre o cierra a todo acto de elecciones en nuestra vida, que incluyen también nuestros pensamientos, nuestras pasiones y nuestras emociones. Es decir, Dios mismo ha puesto, ¿sí?, en la vida del hombre una barrera que él no la puede traspasar, ni el diablo podrá traspasar. Es decir, el diablo no puede traspasarlo para nada. Eso lo llamamos el libre albedrío. En inglés es the free will.
Ahora, cuando llegamos a entender esto, realmente, entonces, ¿cómo es que el enemigo gana terreno en alguien? Es porque ese alguien realmente él dio el permiso. Él se dio a eso. Entonces, Dios no puede. Es más, Jesús es hombre 100%. Toca la puerta. Él toca la puerta. Si alguno abriere la puerta de su corazón, Él entra allí. Él cena allí, Él habita ahí, pero si no abrimos nuestros corazones, Él no puede entrar. Entonces, qué interesante es cuando vemos en Génesis 4:1, cuando Dios le dice a Caín: Caín, tu semblante ha decaído, Caín. Caín, tus pensamientos se van a adueñar de ti, Caín. Es más, Dios habló de antemano. Dios diciéndole: no hagas tal cosa. Lo que estás pensando va a traerte ruin. ¿Cómo es que vas a matar a tu hermano? Bueno, ustedes conocen la historia. ¿Hizo caso? No. ¿Por qué no hizo caso? Porque realmente él tomó su propia decisión. Es exactamente lo que ocurre con nosotros. Cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones, es decir, nuestra voluntad. Estamos ahora donde estamos por nuestra voluntad, por las decisiones que tomamos en la vida. Ahora, el alma es el asiento de las emociones, ¿sí? Es el asiento de la voluntad. Ahora, ¿qué son las emociones? Son las partes del hombre donde se embellecen los sentimientos, ¿sí? Y afectos. Pudiéramos mencionar varios, pero acá hay 8. Está la tristeza, la ira, la vergüenza, el miedo, el celo, la confusión, el odio. Está en las emociones. Pero también están algunas emociones quizás positivas. Está el amor, el gozo. Está también las emociones. Las emociones se encuentran en el sentido de la vista, del gusto, del tacto, del olfato o del oído. Es decir, la persona, realmente una persona almática, es alegre por lo que escucha, es alegre por lo que ve, es alegre o se pone triste, se pone confundida la persona por todas las informaciones que recibe y entonces se trauma, no sale de ahí porque es almática. Por eso es necesario que nuestro espíritu empiece entonces a llenarse de Dios mismo, de su palabra, en oración, en clamor. Entonces vamos a ser liberados por completo y tendremos una vida de éxito. Así es que una persona que es movida o es alentada solamente por lo que oye, realmente no tiene principios. Por eso nosotros los que hemos creído en el Señor, realmente caminamos por convicción y no por emoción, ¿sí? Hemos caminado o vamos a caminar por convicción, no por emoción. En otras palabras, aunque no veo nada, pero yo sé, la fe dice, no te detengas. La fe dice, avanza. La fe dice, no le hagas caso. La fe dice, tú puedes. Y luego viene entonces la mente. El alma es el asiento de la voluntad, es el asiento de las emociones y ahora el asiento de la mente. Es la parte donde se encuentra la habilidad de razonar y de escoger. Ahora, la mente necesita ser renovada. ¿Cómo es renovada? Es renovada por la palabra de Dios, porque antes de llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, teníamos un sinfín de patrones, una cantidad de patrones, como por ejemplo la idolatría, argumentos en nuestros pensamientos que realmente estábamos
esclavizados totalmente en esos pensamientos de cautividad, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos eran otros pensamientos, actitudes, deseos. Sin embargo, ahora tenemos que renovar esos pensamientos. Ahora, yo, que ahora sirvo al Señor, yo necesito quitar de mí esas cosas viejas que ya no van con mi estilo de vida. Esas cosas del pasado ya no van con el concepto que ahora tengo, porque ahora no soy movido por emociones, no soy movido por lo que siento, yo no soy movido por lo que veo, soy movido por la fe que tengo en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? Muy fácil. Número 1, repitiendo constantemente la palabra de Dios, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, es decir, repetir la palabra hasta que entre la palabra, hasta que tenga su trabajo en nosotros. Y número 2, meditando en la palabra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que llegues a comprender, a entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es precisamente lo que debemos de aprender, es renovar nuestros pensamientos. El problema no está aquí, el problema acá se encuentran los problemas. Mucha gente tiene un buen corazón, ¿sí? Mucha gente tiene un buen corazón, pero el problema está acá. Y hemos dicho, oye, pero es una buena persona. ¿Cómo puede ser que pasó aquella cosa? ¿Cómo fue que se enredó allí? Es porque sus pensamientos no habían sido transformados. Efesios capítulo 2, verso 3 dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos tiempo pasado, ya no más. Así es que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo? Cuando andamos realmente según la palabra. Cuando ya no andamos según el alma, entonces empezamos a pensar como piensa Cristo. Efesios capítulo 4, versos 17 al 23 dice: esto os digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis sido enseñados, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestro interior, manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que a mí me corresponde renovar mi mente. A mí me corresponde despojarme de ese viejo hombre que está viciado según su criterio.
Es decir, la carne, esta carne, ¿sí?, quiere las cosas de la carne y el alma coopera también. Entonces, tengo que analizar, tengo que arrancar esas ideas o esos pensamientos de que no van con la nueva naturaleza que ya radica en mí. En otras palabras, somos del reino celestial. Y ya es tiempo entonces de empezar a pensar como gente del reino, gente que conoce, gente que sabe, gente que ya nació de nuevo, gente que necesita realmente enseñarle a otros. Ahora ya es luz, ahora ya es sal, ahora ya no vive más en oscuridad, ahora vive totalmente a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? O sea, Pablo, ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que, en otras palabras, ahora nosotros entendemos que realmente la mente de Cristo está en nosotros. Isaías capítulo 26, verso 3 afirma, al de firme propósito, guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Es decir, al que está en el propósito divino de Dios, Él lo guardará en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. O sea que la esperanza nuestra está en el Señor. Así es que por eso debemos de entender esto. Nuestra alma es el ser eterno de nosotros. Ese no muere. Por eso Ezequiel 18:20, donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, no es que dejará de existir. Por eso cuando uno muere, el cuerpo regresa a la tierra. ¿Estamos bien? Nuestro espíritu regresa a Dios, quien nació de nuevo. Pero nuestra alma, ese es el ser de nosotros, ese es el ser eterno. ¿Que a dónde irá? Cuando muere, ¿irá a la presencia de Dios o irá a la otra presencia? Ese es el alma. Por eso es de suma importancia de que cada uno de nosotros seamos conscientes entonces de nosotros mismos, de que al morir, ¿a dónde se va? Cuando se separa del cuerpo, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Me estoy explicando? Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por esa causa tenemos que vencer y tenemos que renovar nuestros deseos. Primeramente, es una lucha, ¿no? Es una lucha constantemente que así se pelea. Gálatas 5:17 al 25. Existen los deseos del viejo hombre, es decir, la vieja manera de vivir, que tenemos que hacer, que realmente debemos de sacarlos de nosotros y tenemos que implantar un nuevo estilo de vida. Gálatas 5:17 al 25 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Sí? Lucha. Hay una pelea. Hay algo que se tiene que debatir. ¿Quién va a ganar aquí? Por eso, ¿quién va a ganar a quién? Si alimentamos nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con la meditación, el alma va a ser vencido. Pero si alimentamos a la carne,
no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no aplicamos la palabra a nuestras vidas, no empezamos a tener esa revelación en la palabra, aunque estemos en la iglesia, seremos personas muertas espiritualmente hablando y la carne muy viva. Por eso dice aquí, el espíritu es contra la carne y estos se oponen. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, secretismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Es decir, no pueden entrar en el reino de Dios que estamos viviendo. No entran. ¿Por qué? Por su mentalidad. Por eso no pueden tener el acceso completo a lo que el Señor ha establecido para nosotros. El reino de Dios está acá en la tierra. No es hasta que nos muramos. No. Acá es la preparación. Aquí se empieza a conocer si somos o no somos. Si somos hijos o somos solamente entrenados. Es decir, el hijo tiene acceso a todo porque él es hijo. Pero aquí está la diferencia. Pero el que hace estas cosas no puede heredar el reino. No puede ser parte de lo que el Señor Jesús ya estableció. Ahora, más el fruto del Espíritu, ahora empieza, más el fruto del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, que ya está en nuestro espíritu, ahora hay una gran diferencia. Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho ellos? Ellos han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero si andamos en la carne, pues entonces lo que se va a ver es pura carne. Nuestro estudio acá es que empecemos a aplicar según la palabra. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, también se va a ver la gran diferencia. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerando los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, muertos a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia y a la idolatría. O sea que tenemos que hacerlo morir. El Señor Jesús no lo va a hacer. Él ya nos compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio. Ahora nos toca a nosotros a esforzarnos. Tito 2:11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Negarme a mí mismo. Jesús lo dijo. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, negarme al yo. Y esa es la parte que nos cuesta a veces negarnos. Pero ¿quién pierde? Somos nosotros. Por eso 1 de Pedro 1:14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Es decir, en aquel entonces éramos llevados por los deseos de nuestra carne porque éramos unos ignorantes.
sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tenemos que aprender de Él. Él es nuestro maestro a seguir. No el pastor, no el líder, no el fulano. No, no, no. Es Jesús el Señor. Me estoy explicando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renovar la mente con la palabra, pero también vamos a renovar nuestra voluntad, ¿sí? Renovar nuestra voluntad. Debemos entonces atender la solicitud que tiene nuestro espíritu de buscar las cosas de Dios y no las terrenales, ¿sí? No es más, gente gasta más dinero en otras cosas que para nada edifica. Pero cuando queremos tomar un estudio, una capacitación de crecimiento espiritual, nadie quiere pagar, nadie quiere esforzarse, nadie tiene tiempo para eso. Pero para una boda, ¿sí? Para una quinceañera, ¿sí? Ahí sí compramos ropa nueva, ahí sí estrenamos, ¿no? Para que vean que sí. ¿Qué mentalidad pobre, ¿no? Si nosotros empezamos entonces a renovar nuestra mentalidad y a buscar más las cosas del Espíritu, vamos a crecer. Mateo 6, 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inclinar nuestra voluntad a lo que le agrada al Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo, aquí está mi voluntad. Tengo que poner mi voluntad al servicio del Espíritu Santo. Y Él es el quien va a decidir dónde, cómo, qué es lo que voy a hacer. Es su voluntad en mi vida, no mi voluntad en Él. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga nuestra santa voluntad, no? Nosotros venimos acá para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros estamos acá para cumplir su voluntad. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que son de Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante que ya no hay más. ¿No es verdad que es un texto muy utilizado? Es un texto muy conocido y muy fácil de decir. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, pero solamente para aquellos que no andan conforme a la carne. O sea que nos toca elegir. ¿Qué dijimos? Dios puso el libre albedrío. Y ahí Dios no puede traspasar eso, porque Él respeta. Pero hay alguien que no respeta. Ese alguien no respeta para nada. Él entra, arranca con todo, se lleva todo. Pero en nosotros está. Si lo dejamos o le decimos, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Hoy me toca a mí, en el Espíritu, qué es lo que voy a decidir. Así fue nuestra enseñanza sobre el tema del alma. Así es que vamos a renovar la mente con la palabra. Lo mismo vamos a rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él entonces obre a nuestro favor. Dios le bendiga.